Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora, de viva voz, como le anuncié desde muy temprano, el diputado federal Humberto Aguilar Coronado, quien es secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y un distinguido legislador desde hace algún tiempo del Partido Acción Nacional. Diputado, me da mucho gusto saludarte. Desde hace rato que no hablábamos. Así es, mi querido Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en estos momentos difíciles del país. Sí, bueno, yo debo reconocer públicamente que la convocatoria original para hablar contigo era abordar el tema de la reforma político-electoral, pero antes es inevitable preguntarte también tu opinión sobre la marcha de ayer convocada por el presidente López Obrador. Humberto. Pues mira, Ricardo, yo creo que primero habría que mencionar por lo menos cinco asuntos. Uno, es lícito que se hayan reunido muchas personas para apoyar al presidente López Obrador. Sí es lícito, están en todo su derecho. Me parece que el número de asistentes no es lo importante. Todo el mundo sabíamos que iban a llenar las calles y el zócalo de la ciudad. Tercero, yo creo que lo importante aquí es saber de dónde salieron los recursos para llevar a tantas personas el día de ayer a la Ciudad de México. Y si esos recursos fueron recursos públicos, entonces estamos hablando ya de un delito importante, porque esos recursos se tienen que dedicar a la salud, a la infraestructura, a la prestación de los servicios y no para el traslado de las personas. Y otro punto es si fueron amenazados, condicionando los apoyos para las personas que reciben estos beneficios. Un cuarto punto, yo te diría que el grave problema de esta marcha y del discurso del presidente es que sigue abonando a la polarización del país. Yo creo sinceramente que sí hubo muchos que fueron convencidos a apoyar al presidente de la República y se dice que fueron no sé cuántas personas. La verdad es que yo no creo tanto en las apreciaciones sobre los números que se manejan, pero sí fueron muchos. Pero no hay que olvidar también que se concentraron en la Ciudad de México. Por ejemplo, en la marcha del 13 de noviembre en favor del INE, se hizo en la Ciudad de México, se llenó en la Ciudad de México y se llenó en 50 o 60 ciudades del país. O sea, no hay que hablar de competencias en los números, sino más bien del contenido del mensaje que dio el presidente de la República. En este escenario, que como bien decías es un escenario complejo, se está dando la discusión en la Cámara de Diputados del dictamen de la reforma electoral que presentaron las comisiones de reforma política y de puntos constitucionales. Bueno, ¿cuál tu opinión? Ya el señor Mier anticipó pues que vaya difícil porque ni el PAN, ni el PRD, ni el PRI estarían de acuerdo en dar la mayoría calificada, que sería difícil que se aprobase esta reforma, pero que cada quien se someta al juicio de la historia. ¿Por qué no esta reforma electoral que ha propuesto López Obrador, Humberto? Pues por varias razones. Mira, ahí está el discurso polarizador que incluso enarbola el diputado Nacho Mier. Y dice, si no se le puede cambiar una sola coma porque sería traicionar a México. No entienden que un proceso legislativo, una iniciativa presidencial incluso, o iniciativa de diputados, es para discutirla en el Congreso. Y para echar una bola de humo, presentan un proyecto de dictamen, que ellos ya le llaman dictamen, no saben ni siquiera cuál es la diferencia entre proyecto y dictamen. Lo presentan de 958 cuartillas para decir que se incorporaron muchas cosas que en el pasado no se habían hecho. No se incorporó una sola de las propuestas del Parlamento abierto, las que presentaron los ciudadanos que fueron a hablar sobre la reforma electoral. No se presentó una sola propuesta de todas las 60 o 58 iniciativas que presentaron legisladores de diferentes partidos políticos en materia constitucional electoral, y solamente en 30 cuartillas hacen un copy-paste de la iniciativa que presenta el presidente para hacerla proyecto de dictamen. Así no se puede legislar, no entienden de negociación política.
mayoría y que tienen que negociar con la oposición para que un proyecto legislativo salga adelante. Y evidentemente nosotros ya habíamos anunciado que no íbamos a permitir una reforma constitucional en materia electoral que lesionara al Instituto Nacional Electoral, que lesionara a los partidos políticos a través de quitarle el financiamiento público en actividades ordinarias, que desaparecieran los distritos uninominales para hacer solo plurinominales en este país. Por eso ese discurso falso que dice el presidente y todos los demás de que van a desaparecer los plurinominales, no es cierto, están mintiéndole a la gente. Todavía un diputado inculto del Partido Verde Ecologista, ignorante, en la sesión de hace 5 días de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que al pueblo había que darle lo que pide, y es el pueblo pedía la desaparición de los plurinominales. No leen ni lo que les mandan para que digan discursos realmente fuera de la realidad. Por eso no puede pasar esa reforma electoral en términos constitucionales. ¿Y qué es lo que van a hacer, Ricardo? Inmediatamente se vote en contra y no alcance la mayoría de las 2/3 partes, inmediatamente van a meter sus reformas, su plan B su que plan han B. anunciado, Uh-huh. Exactamente, que nadie sabe lo que contiene ese plan B, ni nosotros ni ellos. Yo creo que van a ser tan sorprendidos como nosotros. ¿Tú crees que se puedan, con ese plan B, con esas reformas que no requieran, dice el gobierno y los legisladores de la 4T, que no requieran una reforma constitucional, tú crees que de cualquier manera con esas modificaciones, que según los juristas tampoco se pueden hacer, pero bueno, si las empuja la mayoría de Morena, ¿crees que se pueda lesionar de cualquier modo a los organismos electorales como el INE y el TRIFE? Sí, ¿O va a llegar a la Corte el tema? Bueno, todo depende en qué consistan las reformas que van a proponer. Por ejemplo, si quieren proponer la modificación en la integración del Congreso a través de leyes secundarias, evidentemente tendrá que parar en la Corte. Si quieren proponer la modificación en el método de elección de los consejeros electorales y los magistrados, evidentemente va a terminar en la Corte. O si quieren proponer la disminución del financiamiento público para los partidos en ley secundaria, evidentemente terminará en la Corte. Lo que sí pueden hacer, Ricardo, es modificar, por ejemplo, la integración del Instituto Nacional Electoral en términos administrativos, por ejemplo. Es decir, que no se requieren tantas secretarías o dependencias o direcciones del instituto para tratar de justificar el recorte presupuestal que les hicieron. Entonces, ahorcan presupuestalmente al Instituto Nacional Electoral y ahora lo van a querer ahorcar en torno a diferentes facultades que pueden desarrollar no 2 o 3 direcciones, se las pueden compactar en una. Eso sí lo pueden hacer. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo este proceso, y este espacio ha estado y seguirá estando abierto, sobre todo de aquí en adelante. Humberto Aguilar Coronado, diputado federal del PAN, secretario de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Por ahora, ¿algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, diputado? Solamente agradecerte el espacio, Ricardo, sabedor de que siempre tu espacio está abierto para la discusión, para presentar las posiciones de los diferentes partidos. Yo lo único que le pediría a toda la audiencia es decir que ahora nos toca a los diputados. Ya la sociedad se manifestó de una o de otra manera, unos para apoyar al INE, otros para defender al presidente. Ahora nos toca a nosotros los diputados hacer nuestra tarea. Y no se vale el discurso polarizador de que por votar en contra ahora resulta que seguimos siendo los traidores a la patria. No, los diputados del PAN estamos haciendo nuestro trabajo, somos la principal oposición en este país y por lo tanto tenemos que señalar lo que está mal, lo que es inconstitucional y por supuesto el atentar contra las instituciones de este país. Nosotros no lo podemos permitir, Ricardo. Gracias de nuevo, diputado, estamos al habla. Muchas gracias, buen día, Ricardo. Humberto Aguilar Coronado, del PAN. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.